Comenzamos de esta manera las noticias en este día miércoles 1 de enero, primer día del mes, que ha sido bastante noticioso porque hay novedades en torno al caso Relojes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pato? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mane? Muy buenas tardes. Sí, estamos ya con nuestra pantalla dividida porque se ha emitido ahora una orden de detención contra Marco Antonio López, conocido como Paribet, mientras a esta hora otras 14 personas ya están siendo formalizadas en esta causa. Vamos con Nicolás Krum, que tiene más detalles. Nico, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pato, Mane? Buenas tardes. Efectivamente, lo que ustedes mencionan es de hecho lo más llamativo en este caso y lo que se dio a conocer el día de hoy, puesto que finalmente se confirma esta orden de detención en contra de Marco Antonio López Spaghi, más conocido como Paribet, el esposo y pareja de la animadora de televisión Tonka Tomisic. Y todo esto a propósito después de una serie de operativos que se realizaron el día de ayer en diferentes puntos, allanamientos simultáneos que evidentemente buscaban encontrar alguna evidencia que pudiera finalmente corroborar las pistas y la evidencia que estaba buscando en este caso la Fiscalía Occidente para poder imputar en este caso los delitos que se están investigando en este caso. Recordemos que son delitos de lavado de activos, contrabando, receptación y también asociación ilícita, entendiendo que esto finalmente se logró configurar como una organización criminal, puesto que se definieron también roles respecto de estas personas que fueron detenidas el día de ayer. Lo mencionamos también desde un comienzo, se está llevando a cabo este proceso de formalización para las personas que fueron detenidas el día de ayer. Entre ellos también hay personas que tienen esta figura de líder de esta organización, que tienen diferentes roles definidos, pero como les decíamos, y lo que llamó más la atención el día de ayer fue que cuando se estaba haciendo este allanamiento en las dependencias en la casa de Marco Antonio López Spaghi, finalmente no había una orden de detención, pero sí estaba esta orden de ingreso y registro emanada por parte de la Fiscalía. Y es entonces, una vez que concluye este operativo y que evidentemente logran sacar desde el interior de este lugar diferente evidencia que podría en este caso finalmente confirmar las hipótesis que tenía la Fiscalía Occidente, se emite entonces esta orden de detención en contra de Marco Antonio López Spaghi, más conocido como Paribet. Y en este caso también el día de hoy la Policía de Investigaciones entregó detalles respecto del curso de esta investigación, una investigación que tiene sus inicios en el año 2016, cuando empiezan a detectar ciertas irregularidades, y finalmente ya en 2017 se comienza a investigar todo esto, y ya entrando al año 2020 comienzan a haber ya roles más claros finalmente de quienes estaban en este caso cometiendo los diferentes delitos relacionados a este caso. Una organización que, como les decíamos, tiene también una participación de personas acá en Chile, pero también en el extranjero. De las 16 personas que finalmente se detuvieron, existen todavía 10 que aún no están capturadas en este caso. Dentro de esas 10 personas restantes, de estas 26 órdenes de detención que se emanó, finalmente hay 4 que estarían en el extranjero. Uno de ellos, Leonardo Álvarez, quien es señalado como uno de los líderes de esta agrupación, puesto que él también se encargaba de conseguir los relojes, de encargarlos, y todos estos, aparentemente, y según lo que ha señalado en este caso la PDI, tenían un origen de delito, es decir, eran relojes robados y que finalmente eran ingresados al país de una manera fraudulenta, obviamente no declarados, y finalmente una vez que llegaban acá, ahí los diferentes participantes de esta agrupación criminal comenzaban a distribuirlos por diferentes centros comerciales, galerías, y ahí es como finalmente se logra llegar a estas joyerías y también a algunos domicilios particulares de quienes estaban involucrados en esta investigación. Es por lo mismo que el día de ayer finalmente se hacen estos diferentes allanamientos. Fueron cerca de 30 ingresos de registro a diferentes domicilios, también propiedades donde se incautaron por una parte diferentes especies como vehículos, también joyas, relojes, documento importante evidentemente que pudiera finalmente confirmar que estaba este vínculo entre estas personas, y donde, como nosotros les decíamos, ya con estos antecedentes la Fiscalía logra finalmente imputar en este caso los delitos que les mencionábamos en un comienzo. Evidentemente entendiendo cómo acá hay personas que tienen un rol distinto, que juegan un papel diferente en esta organización. Cada persona en este caso tendrá una configuración penal distinta acorde a lo que determine en este caso el tribunal que está llevando esta audiencia. Pero lo concreto es que en este momento, por ejemplo, no hay en este caso claridad de lo que mencionábamos al principio. Esta orden de detención en contra de Paribet no es algo confirmado. Nosotros les comentamos durante la mañana, finalmente la PDI entregó antecedentes respecto de esta investigación y pasamos a escucharlo a continuación. Es bien simple, dentro de todas las órdenes que se gestionaron el día de ayer, tanto la detención como la entrada de registro, posteriormente se generaron otras atendiendo el curso de acción que estaba tomando la investigación. Y en ese contexto el fiscal Eduardo Baeza, que en este momento está en la audiencia de formalización de todos los imputados en esta causa,
generó, junto con el juzgado de garantía, la orden de detención pendiente para el caso Paribet. En particular, es un blanco más de todos los blancos y los imputados que están en el proceso investigativo. ¿Se puede decir que él está prófugo o puede ser que esta persona todavía no se haya visto enterada de esta orden de detención que usted menciona? Como tú muy bien dices, probablemente, pero en este momento no está detenido por la Policía de Investigaciones de Chile. En ese contexto está siendo buscado por la requisitoria de aprehensión que tiene en su contra. O sea, para ser súper responsable, ¿se confirma la orden de detención? Sí, tiene una orden de detención vigente en este momento. Efectivamente está con una orden de aprehensión por el delito de receptación y en ese momento está siendo buscado. Bueno, eso es lo que ayer no ocurría. Había una orden de detención en contra de 26 personas. En ese listado no figuraba hasta ese momento Marco Antonio López, más conocido como Paribet. Tenemos nuestra pantalla dividida, Nico. Por una parte tenemos a uno de nuestros equipos que se encuentra en la Fiscalía de Pudahuel, que es allí donde se inicia además esta investigación. Y por otra parte, otro de nuestros equipos manes se encuentra en la comuna de Vitacura, que es la residencia de Paribet, que además es la misma residencia que Toncatomis. Claro, a muchos les llamó la atención el día de ayer que se hiciera este allanamiento en la casa de Paribet y que no se le llevara detenido, claro, porque no existía todavía esta orden de detención que se emanó recién el día de hoy. Y producto de lo que pasó ayer, que se hace este allanamiento, Nico, y no sin detener a Paribet, porque no existía esta orden, es que la defensa de Paribet durante las últimas horas había pedido a la Fiscalía que le comunicara si estaba siendo investigado por el caso Reloj, que es esto, en una especie de arremetida judicial, ¿cierto? Se le hace esta petición por parte de la defensa y a las pocas horas se emite esta orden de detención. Era bien, al menos dudosa el rol que él eventualmente podría tener en esta investigación. No estaba claro, eso es lo que buscaba justamente la defensa de Paribet poder establecer sobre cuál es la eventual participación que podría tener, porque en un momento se hablaba de una figura de testigo, posteriormente imputado. Sin embargo, acá él no es detenido, tampoco había una orden de detención, pero sí se registra su domicilio. Incluso se está viendo inclusive alguna audiencia al respecto para poder aclararlo. Claro, sí, efectivamente lo que ustedes dicen ayer finalmente generó bastantes dudas por lo mismo, porque efectivamente estaba esta orden de ingreso y registro al domicilio en este caso de Paribet, pero no así la confirmación de si es que existía o no esta orden de detención. Finalmente, después del allanamiento, entendemos que se encontró evidencia en este caso importante para que la Fiscalía decidiera finalmente en este caso emitir esta orden. Pero lo que ustedes también señalaban es bastante cierto, que quiere decir que esta persona ya tenía la figura de imputado en este caso, entendiendo que se le atribuía el delito de receptación. Pero así todo, y era lo que también en este caso el abogado de Marco Antonio López estaba ayer estableciendo, que él no entendía, por ejemplo, cuáles eran los cargos o cuál era la figura que tenía finalmente su representado en esta investigación. Y de hecho él había finalmente solicitado una audiencia con el Ministerio Público, con la Fiscalía Occidente, para que la Fiscalía le explicara finalmente por qué se le está investigando y en este caso por qué se le imputaría en este caso el delito de receptación a Marco Antonio López Spagui, más conocido como Paribet. Y finalmente, una vez que el abogado en este caso solicita esta audiencia, esto entendiendo quedaría sin efecto puesto que la Fiscalía finalmente emite esta orden de detención. Entonces ahora lo que queda ver es estar muy atentos a lo que señale de hecho el propio abogado de Marco Antonio López Spagui, quien ha confirmado que emitirá una declaración pública a eso de las 13:30 horas en un rato más, donde finalmente explicará cuál es la situación, entendiendo lo que nosotros les estábamos comentando, que por un lado existía finalmente esta orden de ingreso, no así la orden de detención, pero luego de esto se emite esta orden de detención, pero previo a eso también el abogado había solicitado una audiencia con la Fiscalía para entender cuál era la figura que tenía en este caso su representado, y eso es lo que ahora se tiene que aclarar finalmente, si es que se llegará finalmente a un acuerdo, si es que habrá quizás en este caso la alternativa de que se entregue ante la justicia en este caso de manera voluntaria el propio Paribet, y es por lo mismo que también ha costado en este caso configurar cuál es la situación de él, si se encuentra prófugo o no. Se le consultó también de hecho a la Policía de Investigación durante esta mañana y ellos evidentemente a lo único que se atendieron a responder fue que existía esta orden de detención, que él no se había acercado, por ejemplo, según lo que les habían notificado a ellos, a algún juzgado o alguna dependencia de la Policía de Investigaciones para entregarse, pero que sí se confirmaba finalmente esta orden de detención. Algo que queda obviamente como duda, porque hay que saber finalmente si es que se llega a algún acuerdo o no, si es que en este caso la Fiscalía aceptará esta solicitud que hizo el abogado de tener una audiencia en particular para poder entender y que se le explique cuáles son finalmente los cargos que se le imputan de momento y como se había confirmado. Está
estaba él con la figura de imputado, como alguien dentro de la investigación, pero no con orden de detención. Veamos qué señaló ayer, de hecho, Mario Vargas, el abogado de Paribet, y quien en un rato más debería hablar, pero esto fue la última declaración que dio a los medios. No, mi representado siempre ha estado en calidad de imputado porque él estaba en una diligencia donde había muchas personas, en una investigación donde había muchas personas, él tenía la calidad de imputado. Diferentes es que no se le ha formalizado y no se le ha atribuido ningún hecho en particular. ¿Qué es lo que ha cambiado en la carpeta de 1 año y medio hasta el día de hoy? Nada, absolutamente nada. Por eso nos llama la atención la decisión del Ministerio Público. Y entonces, nos parece que hoy día no existía ningún antecedente para ir a allanar. Si fueran a buscar un computador, que imagínense, después de más de 2 años de investigación, van a buscar un computador para ver si encuentran algo que pueda vincular a nada en concreto, que pueda vincular a mi representado con la investigación. Es obvio que además es una diligencia inútil. Y algunos objetos. Bueno, Nico, resultaba a lo menos curioso ayer, dado que en estos allanamientos que se habían realizado, por una parte en locales comerciales, establecimientos, pero además en viviendas particulares, en su mayoría de quienes habían sido registrados estos domicilios, estas personas habían resultado detenidas. No así en el caso de Paribet, y tú lo planteabas además, que qué es lo que va a ocurrir ahora, si es que hay alguna audiencia especial o alguna audiencia diferenciada. Claramente aquello va a ocurrir, porque acá ya se está desarrollando la formalización de cargos de 14 personas y por lo tanto, ahora que se ha emitido esta orden de detención en contra de Paribet, una vez que él sea detenido o si él se entrega voluntariamente a un cuartel policial, se va a tener que fijar una audiencia. Probablemente, pongamos en el caso hipotético que esto pueda ocurrir mañana o en el transcurso de los próximos días. Pero ahí hay que ver también cuáles son los cargos que eventualmente el Ministerio Público le puede imputar a él, que eso también es relevante, que no necesariamente pueden ser los mismos cargos que van a enfrentar quienes están siendo formalizados ya a partir de esta hora. ¿Por qué razón estamos además con la cámara, con nuestros equipos y las cámaras, por ejemplo, en el domicilio de Paribet, para ver si es que eventualmente la PDI concurre a ese domicilio, o también había otro de nuestros equipos en la Fiscalía de Pudahuel, puesto que también puede ser otro lugar al que él podría concurrir, y es en este contexto además donde el abogado juega un rol importante de comunicación con el Ministerio Público para ver finalmente, Mane, qué es lo que va a ocurrir, si acá va a ser necesario que la PDI concurra al domicilio o si se va a coordinar el momento en que Marco Antonio López concurra a un cuartel policial o a la Fiscalía. Claro, de hecho ahí, como tú lo mencionabas en la pantalla dividida arriba, es precisamente lo que está sucediendo en vivo con este control de detención, y quien está ahí es la joyera Estrella Dinamarca. Estrella Dinamarca, quien fue detenida el día de ayer, lo veíamos, ¿cierto?, en este operativo en las galerías de Santo Domingo. Y es importante también recalcar, Nico, lo que se dio a conocer el día de hoy por parte de la Policía de Investigaciones, porque además de dar a conocer que se da esta orden de detención para Paribet, también se mostraron algunas de las cosas algunos de los elementos que se incautaron el día de ayer en estos allanamientos simultáneos, ¿cierto?, donde incluso lo veíamos en las imágenes. Ayer en este operativo habían armas, habían joyas, habían relojes. Sabemos que esto es conocido como el caso relojes, pero también estamos hablando de joyas que estamos viendo precisamente ahí en pantalla, y una diversidad de elementos. Se hablaba también que se habían llevado desde la casa de Paribet, por ejemplo, un collar de perlas. Así que todo esto son antecedentes y son parte de la investigación que van a ser cruciales para ir determinando, ¿cierto?, los tipos de delito que comete cada una de las personas que están aquí detenidas, Nico. Claro, efectivamente lo que ustedes mencionan es bien cierto, porque por una parte nosotros les comentamos, son esta casi quincena de personas que están siendo formalizadas en este caso en el Centro de Justicia, pero a cada uno de ellos hay que ir revisando qué delito se le puede imputar. Y respecto a lo que decían en el caso de Paribet, es lo mismo, entendiendo que inicialmente tenía esta figura de imputado, se le estaba notificando que en este caso era por el delito de receptación, pero si entendemos que ahora la Fiscalía emitió finalmente esta orden de detención, hay que quedar atentos finalmente si dentro de esta notificación
detención hay o no, por ejemplo, la imputación de otro delito, que es también lo que en este caso deberá aclarar una vez que hable más adelante finalmente el abogado de Paribet, Mario Vargas, y que finalmente ahí estaremos muy pendientes de eso. Pero lo otro que ustedes también mencionaban, finalmente lo que se logró encontrar en estos operativos simultáneos, se habla de más de 100 relojes de entre 25 millones a 35 millones de dólares, es decir, una altísima suma de dinero, joyas también, vehículos y diferentes documentos que evidentemente son importantes para poder ir acreditando en este caso la participación de cada uno de los involucrados. Mencionaban sin duda a una de las personas más conocidas en este caso, que es la joyera Estrella Dinamarca, quien fue detenida ayer en las dependencias de la Galería Santo Domingo en el centro de Santiago. A ella también se le sumaron otras personas que fueron detenidas en ese mismo lugar y donde incluso también se empezaba a cuestionar qué participación tenían estas personas, por qué también se ingresó a diferentes galerías, no solamente a la galería de ella, sino que otras galerías que en este caso también podrían haber tenido un vínculo, entendiendo que acá quizás las personas a cargo de estos locales no eran conocidos de la organización criminal, pero sí quizás tenían alguna de las especies y ahí se configura el delito de receptación. Entonces, por lo mismo hay diferentes operativos que fueron realizados ayer y no solamente en este contexto de la joyería, sino que también en algunos domicilios. Es ahí también donde se llegó a allanar diferentes propiedades de quien es el hijo de Augusto López, un reconocido empresario de una cadena de restaurantes y que en su hijo también tendría una participación en esta agrupación criminal, entendiendo que era quien habría recibido relojes desde el extranjero que no habrían sido declarados y que finalmente estaba buscando venderlos hacia el exterior. Y esa es finalmente la dinámica que se fue configurando en esta agrupación. Gente que desde el extranjero lograba ingresar relojes de manera fraudulenta al país, que finalmente los revendía a un precio mucho menor del que tienen finalmente en el mercado, y es así como lograban hacer finalmente esta agrupación criminal. Y por eso que también hay varios delitos que es lo que se tiene que ir aclarando. ¿Quiénes eran finalmente los que estaban por el delito de receptación? ¿Quiénes eran que recibían estas especies? ¿Quiénes finalmente se dedicaban a revender o vender y comprar otro tipo de cosas por el delito de lavado de activos? Y obviamente también lo que es la asociación ilícita, entendiendo que había una organización que venía desde afuera, que conseguía los relojes, que acá en Chile habían personas que distribuían finalmente estas joyas y estos relojes por diferentes lugares de Santiago, de diferentes lugares del país también, y que finalmente eran vendidos a un precio que no tiene nada que ver con el precio original de este tipo de artículos en el mercado. Y es por eso que también hay que estar muy atentos a lo que se resuelva en esta audiencia de control de detención, para finalmente ver de estas personas que están ahí siendo formalizadas, cuáles tienen qué grado de participación, cuáles fueron finalmente aquellas personas que son los líderes de la banda. En este caso se habla de Estrella Dinamarca y también de Leonardo Álvarez. Leonardo Álvarez es una persona chilena que de hecho está en el extranjero, que es ampliamente buscado, y también su esposa, que también estaría metida en esta organización criminal y que finalmente son las personas que restan por detener en esta investigación. Recordemos que se emanaron 26 órdenes de detención, de las cuales se confirmaron finalmente 16, 14 están siendo ya formalizados en el Centro de Justicia, y por lo mismo finalmente hay que ir aclarando qué participación tiene cada uno. Ayer en uno de los operativos que se dio de hecho en el centro de Santiago, habló el abogado de una de las personas que fue detenida. En este caso él explicó de alguna manera por qué se estaba yendo detenido su representado, entendiendo que tenía algún vínculo, pero que había que ir aclarándolo finalmente respecto de los detalles que tenga en este caso la Fiscalía en esta investigación. Veamos qué señaló el abogado de esta persona que fue detenida también ayer en las galerías del centro de Santiago. En principio se realizaría ahora un control de la detención para determinar si esta fue ajustada a derecho. Existe evidentemente una orden de detención emanada del tribunal a solicitud del fiscal. Son órdenes que por lo general son intrusivas y no tienen conocimiento los afectados hasta que se realizan. El juez va a determinar si se cumplió o no, si fue ajustada a derecho, y luego se va a determinar si se realiza la formalización inmediatamente o se posterga por un par de días para formalizar y solicitar las medidas cautelares. Para este tipo de investigaciones que son tan complejas, por lo general eso ocurre, pero entiendo que la Fiscalía estuvo trabajando hasta muy tarde este tema para ver si podían hoy día formalizar o no. Es una noticia en desarrollo. Durante estas horas vamos a saber si se realiza formalización y medidas cautelares hoy día, además del control de detención. Nico, tú estás afuera de la oficina del abogado de Paribet, donde entendemos se ha anunciado que va a existir una especie de declaración pública de vocería, ¿cierto?, con respecto a la emanación de esta orden de detención a eso de la 1:30, o sea, en pocos minutos más. ¿Se sabe qué es lo que va a pasar con respecto a esto? Si efectivamente está el abogado ahí con Paribet en la oficina, si es que va a ser una declaración, a lo cual me imagino hay más equipos de prensa que están ahí que van a querer acceder a esto, va a ser vía telemática.
telemática. ¿Qué es lo que se ha dicho respecto a esto? Lo cual también podría dar otras luces, ¿cierto?, de dónde podría estar Paribet y qué es lo que va a pasar, claro, qué es lo que va a hacer. Podría actualizar además algo en relación a su paradero, si es que ya se ha entregado en algún cuartel policial, por ejemplo, o no. Claro, bueno, es la incertidumbre de hecho que tenemos todos, también como ustedes decían, hay otros medios de prensa acá, otros colegas que están también muy expectantes respecto de esto, porque no hay una confirmación si es que están acá reunidos finalmente, en este caso, Paribet, Marco Antonio López Spagui, con su representado. La única confirmación que se tiene es que a eso de las 13:30 horas se dará una declaración por parte del abogado de Paribet, en este caso, quien de hecho ayer también entregó declaraciones a los medios, pero de manera telemática. Entendemos que él estaba en otra región del país el día de ayer y por lo mismo hoy estamos ahí con esa duda de si es que finalmente llegó hasta este lugar, si se reunió con Paribet o si finalmente esta declaración que él va a emitir va a ser desde otro lugar, y ahí quizás entendamos o comprendamos si es que ya hay mayor claridad sobre el paradero, en este caso de Marco Antonio López Spagui, quien, como nosotros les decíamos, ya se confirma esta orden de detención en su contra. No así, por ejemplo, si es que se ha entregado él en algún cuartel, si es que ha ido finalmente a algún tribunal, a alguna fiscalía finalmente a entregarse, pero es algo que tenemos que aclarar y por lo mismo nosotros estamos muy expectantes porque, como ustedes decían, estamos a las afueras de donde tienen las oficinas el abogado, en este caso de Marco Antonio López, pero existe esta duda respecto de si es que él retornó finalmente a Santiago, si es que se logró reunir con Paribet y si es que esta declaración, por ejemplo, la harán en conjunto o no. Y es algo que se tiene que ir confirmando y donde también entenderemos, en este caso, a través de esa declaración, si es que tienen claridad ellos también de alguna actualización respecto de lo que en este caso le está imputando la Fiscalía a Marco Antonio López Spagui. Como nosotros les hemos señalado ampliamente en este caso, de momento él está imputado por el delito de receptación y por lo mismo finalmente ayer, después del operativo que se realiza en su casa, la PDI confirma entonces que había evidencia en este lugar, la Fiscalía recoge esta evidencia y emite esta orden. Y es por lo mismo que estamos bien atentos a esta declaración para saber si es que finalmente hay alguna actualización, si por ejemplo se le imputa otro delito, si es solo receptación. Es algo que tendremos que ir aclarando finalmente una vez que se emita esta declaración por parte de Mario Vargas, el abogado de Paribet, quien ayer de hecho señalaba que él también tenía dudas, lo explicamos recién. Él estaba solicitando de hecho a la Fiscalía una audiencia en particular para poder entender y para que en este caso el Ministerio Público le notificara y le explicara cuáles eran los cargos que se le estaban imputando a su representado. Entonces son dudas que tenemos que ir despejando finalmente con el pasar de los minutos, así que estaremos bien atentos finalmente a esta declaración que dará el abogado de Marco Antonio López Spagui, más conocido como Paribet. Sí, es importante esa declaración que va a ocurrir en algunos momentos más. Aparentemente, todo indica por ahora que sería de forma telemática, pero hay que ver de qué manera toman esta orden de detención en contra de Paribet. Toda vez que tú también lo planteas, Nico, acá ellos incluso habían señalado la necesidad de que se realizara incluso una audiencia para ver finalmente cuál es la figura por la cual está siendo indagado Marco Antonio López en este caso.